de camino y en quietud, para el cuerpo y el corazón, en todo lugar, en todo tiempo. Devocional en Casa 2025, Proverbios, sabiduría de Dios para hacernos completamente suyos. Hola a todos, mi nombre es Ana Tobón. Les doy la bienvenida a nuestro devocional en casa, que nos ayuda a acercarnos a la palabra de Dios y para que juntos respondamos en oración. También, si deseas interactuar con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestra caja de comentarios. Y nuestro texto para hoy está en el Proverbios capítulo 25, versículo 28. Leamos. Dice así: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. De nuevo, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Bueno, leemos en la parte A, como ciudad invadida y sin murallas. ¿Cuál era el propósito de las murallas en la antigüedad? En la época de Salomón, una ciudad dependía totalmente de sus fuertes murallas y fortificaciones, que sus puertas fueran fuertes, grandes, finas, con grandes murallas que lo rodeaban, para que así se alejaran los ataques de los bandas que querían devastarlas y esos ejércitos extranjeros que querían sitiarlos y conquistarlos. Entonces, si se derribaban esos baluartes, las puertas o las torres, se quitaban las murallas y esa ciudad quedaba totalmente expuesta, sitiada y asaltada por sus enemigos que deseaban saquearlas y conquistarla. Entonces, si una ciudad no invertía lo suficiente en esos medios de protección, podrían ser capturadas fácilmente. Entonces, de la misma manera que esa ciudad en la antigüedad era vulnerable ante un ejército invasor, así también es la persona o el ser humano que carece de dominio propio. Aquel cuyo espíritu no da rienda y que queda expuesto a toda clase de tentaciones. Pero bueno, ¿qué es el dominio propio? Quizás tú ya conozcas el concepto de qué es el dominio propio, pero yo quiero recordártelo hoy, que también dominio propio es templanza en la Biblia, y es la capacidad de controlar, de gobernar nuestros propios deseos, apetitos, impulsos, inclinaciones, pasiones, emociones, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y es cuando yo debo decir no, es no, y decir no hacerlo. Entonces, en los proverbios y en las cartas, algunas cartas del Nuevo Testamento, tienen mucho que decir sobre el dominio propio. El apóstol Pablo lo menciona allí en la carta a Gálatas, en el capítulo 5, 22, 23, cuando nos habla del fruto del Espíritu. Y nos dice, más el fruto del Espíritu es dominio propio o templanza, entre otras. Y ese dominio propio del cual habla la palabra del Señor abarca todas las áreas de nuestras vidas sin dejar una afuera. Y requiere esto de que es una guerra incesante contra todas las pasiones de nuestra carne que batallan con nuestra alma. Es una guerra. Y tener dominio propio no es cosa fácil. Todas las sabemos que no es cosa fácil dominar cosas que batallamos internamente con ellas. Pero y no es tener pues control sobre uno mismo. No se trata de tener una fuerza de voluntad, sino más bien permitir que el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestras decisiones, gobierne nuestras acciones y gobierne también nuestras emociones, pues sería imposible hacerlo en nuestra naturaleza pecaminosa, ya que esto nos lleva continuamente a querer que pequemos. Entonces, con esto en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a escuchar esta canción y venimos juntos a desarrollar nuestro acróstico casa. Al despertar un día más, me postro ante ti, oh Dios de amor
fuerza me das, aliento y vida en mí. Tú eres dueño de mi ser, me fortaleces con poder, renuévame, susténtame, la gloria sea a ti. Como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. Ese es nuestro texto de hoy. Y yo les quiero, en nuestro tiempo de confesión, invitar a que observemos y reflexionemos por un momento cómo son nuestras palabras a la hora de hablar, cómo son nuestras acciones a la hora de actuar frente a otros o frente a las circunstancias de la vida, cómo son nuestras reacciones, qué tipo de palabras, qué tipo de acciones representamos o representan más bien nuestra vida. Tenemos un corazón invadido, sin murallas, sin protección, o tenemos palabras o acciones que representan un corazón bajo el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. En la palabra del Señor nos muestra varios ejemplos bíblicos de advertencia, como lo fue el rey Saúl, que no gobernó su espíritu celoso, que incluso trató de matar a su propio hijo a causa de David. También podemos ver cómo David no refrenó su espíritu lujurioso, que lo llevó al adulterio y al asesinato. Pero también podemos recordar a Sansón, ese hombre fuerte, quizás el más fuerte de todos los tiempos, que quedó indefenso ante la pasión incontrolada por la hermosa Dalila. Y podemos ver muchos más ejemplos en la palabra del Señor. Lo que el Señor nos manda, que no dejemos que por falta de nuestro dominio propio, esos muchos pecados menores que se meten allí audazmente, arruinen nuestra vida. Entonces, yo le invito a que oremos en pos de esto y pidamos a Dios misericordia por nuestras vidas. Señor, en esta hora nos acercamos, Señor, ante ti porque necesitamos tu ayuda, necesitamos tu misericordia frente a todas estas situaciones en la vida que se nos presenta, Dios, frente a las tentaciones, frente a momentos difíciles que no sabemos controlar y se nos salen de nuestras manos por falta de tener ese fruto de tu espíritu que es el dominio propio. Confesamos que a veces nos dejamos guiar más por nuestros impulsos pecaminosos que por tu Espíritu Santo, Señor. Sin medir las consecuencias de nuestro pecado, hemos permitido, Señor, que nuestro espíritu sea invadido, sea sitiado muchas veces por el enojo, por la ira, por el chisme, Dios, por las murmuraciones, por las críticas, por los celos, por las contiendas, por la lujuria, por las pasiones y apetitos desenfrenados que salen de nuestros corazones, por las malas miradas, sean con codicias o sean con mala intención, miradas de odio que devastan, Señor, nuestras vidas. A veces podemos, o más bien perdemos la lucha por el carácter y la piedad, y necesitamos el dominio propio que viene de tu Espíritu Santo, que nos da esa vida abundante, Señor, que nos da una vida controlada, que nace de permanecer en Cristo, y así producir esas virtudes que vienen de ti, que es el amor, la paz, la paciencia, la templanza, Señor. Ayúdanos, por favor, a permanecer en Cristo, esa fuente inagotable de vida, Señor. Gobierna nuestros corazones, gobierna nuestro espíritu, Señor, y ayúdanos, por favor,
a construir murallas fortificadas en comunión contigo. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Ya volvemos. Al continuar el día hoy, te quiero agradar. Si enfrento prueba o tentación, me aferro a tu verdad. Que todo esfuerzo de mi ser refleje a Cristo, el digno Rey. Ofrenda viva quiero ser, la gloria sea a ti. En nuestro tiempo de adoración es ver un atributo de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, aquí en este texto, en este caso en el Proverbios capítulo 25, versículo 28, que dice: como ciudad invadida y sin muralla es el hombre que no domina su espíritu. Yo miro a nuestro Señor Jesucristo como ese ejemplo perfecto de dominio propio. Él supo gobernar su espíritu y se sometió a la voluntad del Padre, a pesar de estar asombrado e intimidado por la crucifixión venidera que iba a tener que pasar por causa nuestra. Pero también ver ese dominio propio cuando fue tentado por Satanás en varias ocasiones. Nunca consideró ceder a las sugerencias que el diablo le hacía. Por eso Él también proveerá de su gracia, proveerá de su fuerza para aquellos que pidamos su ayuda. Adoremos al Señor porque ya Él venció por nosotros y Él nos dará esa salida también para que venzamos en cualquier situación, momento que sea. Señor, te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre, porque tu gracia, Señor, es la que necesitamos siempre para ser fortalecidos en medio de nuestras fragilidades, Señor, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras tentaciones, ya que tu poder, Señor, nos recuerda en tu palabra, tu poder se perfecciona en nuestras debilidades y tu gracia es suficiente para nuestras vidas, en medio de cualquier situación o circunstancia en la que estemos, pero también en medio de cualquier tentaciones o pruebas. Tu gracia es suficiente, tu poder se perfecciona en nuestras debilidades, en nuestras fragilidades, y por eso te damos la gloria, por eso te adoramos, bendito Señor, en esta hora. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ya regresamos. Al terminar un día más, tu espíritu aquí está. Y si mi fuerza de fallar, bondades nuevas hay. Descanso en ti, habita en mí, hasta obtener victoria al fin. Sin más dolor, sin más sufrir, la gloria sea a ti. Venimos a nuestro tercer momento y es nuestro tiempo de súplica. Y me atreví a hacer como unas preguntas de autoexamen para que nos autoevaluemos, y es poder identificar debilidades espirituales, pero también físicas, que todas las tenemos, que nos llevan a pecar fácilmente. Entonces hice una listica y allá te invitaría a que donde estés puedas confesar al Señor, pero también suplicar y apelar a su misericordia para que nos ayude en estas debilidades o pecados que fácilmente caemos.
Y hice una lista, tú la puedes también desde casa mirar qué es en lo que más caes constantemente, y es tomamos decisiones financieras impulsivamente, criticamos a todos o hacemos bromas o chistes de doble sentido constantemente, vemos programas o películas que despiertan fácilmente nuestra lujuria o malos pensamientos, comemos más de lo que deberíamos, eso es falta también de tener dominio propio. No leemos ni oramos a diario por causa de la pereza. Dejamos que el desánimo se apodere constantemente de mí a menudo. Tenemos miedo a cumplir cosas que sabemos que nos benefician, pero hay temor en nosotros, temores de cumplir esos deberes. Nos faltamos más bien respeto constantemente a las autoridades. Nos es difícil perdonar fácilmente. Vemos a otras personas y las miramos con envidia, con celos, con competencias. Mira tu lista ahí, tú sabes delante del Señor qué es lo que estás batallando, estás constantemente fallando y pecando, y vamos a suplicar al Señor y apelar a su misericordia en nuestras vidas, Señor. Señor, en esta hora reconocemos, y faltarían muchísimas más cosas, quizás por las cuales nosotros estemos batallando, pecando, Señor, pero algunas de las que hemos confesado hoy, Señor, reconocemos que también la batalla más grande que jamás pelearemos es la que libramos contra nuestro propio corazón, porque de allí brota nuestro pecado constantemente, y sabemos que un hombre sin dominio de su espíritu está expuesto, está vulnerable como una ciudad indefensa, Señor. Así nosotros también quedamos muchas veces por practicar o caer constantemente en estas prácticas pecaminosas, Señor. Nuestro peor enemigo es el hombre depravado y egoísta que llevamos dentro de nosotros, Señor. Reconocemos también que somos tan débiles y que el pecado nos tienta todo el tiempo, pero sabemos que tú eres nuestra fortaleza, Señor, nuestra ayuda, y hoy corremos a ti, al único que nos puede salvar y socorrer en medio de nuestras tentaciones y de nuestras debilidades, al único que puede mirarnos con gracia y con misericordia. Señor, examinamos hoy nuestro corazón, pero hazlo tú más profundamente. Y ayúdanos, por favor, a identificar todos esos pecados, confesarlos y suplicar al único que nos puede ayudar y salvar de la muerte y de la perdición. Hoy venimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya regresamos. Descanso en ti, habita en mí, hasta obtener victoria al fin, sin más dolor, sin más sufrir, la gloria sea a ti. Descanso en ti, habita en mí, hasta obtener victoria al fin, sin más dolor, sin más sufrir, la gloria sea a ti, que sea solo a ti. Regresamos a nuestro último momento y en nuestro tiempo de acciones de gracias. Bueno, lo primero que quisiera que hiciéramos es
poderle dar muchas gracias al Señor por darnos de su Espíritu Santo que habitara en nosotros, y también cómo su Espíritu nos ayuda en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras faltas hacia Él. Darle gracias por eso. Pero también quisiéramos que esta semana, como acción de gracias, pudiéramos identificar, ¿sí? Seguir haciéndonos ese autoexamen y poder identificar cosas, poder identificar malos hábitos que nos están haciendo pecar constantemente y que nos quieren mantener esclavos a ese pecado, a esas cosas que nosotros sabemos que no están bien en nosotros. Y también poder rendir cuentas a alguien de confianza y poder pedir que ore por nosotros. Alguien que tú sabes que es una persona seria, espiritual, y que puedes confesar y orar, pedirle ayuda, que te ayude a orar por aquello en el cual tú estás cayendo constantemente en ese hábito pecaminoso. No puedes estar solo ni batallar solo, necesitas de alguien que ore por ti, que pueda tenerte en sus oraciones y pedirle al Señor que te fortalezca en medio de esas debilidades. Oremos al Señor por esto en esta semana. Señor, gracias Dios, gracias de nuevo, queremos darte por ese regalo tan grande que nos diste, que es tu Espíritu Santo en nosotros, que nos muestra nuestra condición de vida, de pecado, que nos señala constantemente en qué te estamos fallando, qué hay en nosotros que sabemos que no está bien. Gracias por poner tu Espíritu en nosotros, que nos trae esa fuerza, ese poder de dominio propio para decir no al pecado, no a lo que me hace daño, no a lo que me descontrola, no a lo que me va a llevar a la perdición y que me mantiene esclavo. Gracias te queremos dar por ese precioso Espíritu que habita en nosotros. Y también queremos orar para que nos muestres a aquella persona de confianza a quien podamos nosotros rendir cuentas también, porque no podemos batallar solos. Necesitamos de alguien que ore por nosotros, que nos haga saber también en lo que estamos fallando. Muchas veces nosotros no miramos nuestro pecado, pensamos que hay cosas que hacemos que están bien cuando realmente no están bien ante tus ojos. Muéstranos esa persona que podamos también pedirle que nos ayude en oración y que nos esté mostrando nuestro pecado, nuestras cosas que a veces nosotros mismos no podemos ver o no queremos ver. Te lo pedimos en esta hora, Dios, durante esta semana, que nos ayudes, que nos des fuerzas, que nos des ánimo con tu Espíritu Santo y así podamos vivir una vida íntegra y santa para ti, que te dé gloria en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, te damos muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este devocional. También que compartas, si ves que este devocional ha sido de bendición para tu vida, puedas compartirlo con otros y pues también dar like y suscribirte a nuestro canal del Redil Estadio si no lo has hecho y poder recibir todas nuestras notificaciones y actividades que hacemos. Y sin más, agradecerte y un Dios te bendiga. Hasta la próxima. De camino y en quietud, para el cuerpo y el corazón, en todo lugar, en todo tiempo. Devocional en Casa 2025, Proverbios, sabiduría de Dios para hacernos completamente suyos.